Petalab presenta el soundtrack de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de podcasts de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR para celebrar la historia de las canciones que marcaron nuestro camino por la U. Década de 1985 a 1994. En nuestra segunda década, las juventudes del mundo nos sentimos protagonistas de los principales cambios que reconfiguraron la geopolítica, la economía y los procesos sociales. En el mundo nos alertamos por el accidente nuclear en la planta de Chernobyl y nos alegramos por la firma de los acuerdos de Esquipulas que trajeron paz a la región en el 86 y por cuyo impacto el expresidente Arias obtuvo un premio Nobel un año después. En el 89 vimos las coberturas internacionales sobre la protesta en la plaza de Tiananmen, en China, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. En lo económico estudiamos sobre la creación del Sistema de Integración Centroamericana SICA y del Mercosur en el 91, la formalización de la Unión Europea en el 93 y la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, conocido como NAFTA. Vimos también la invasión de Irak a Kuwait en el 90 y el levantamiento del ejército zapatista en el 94. Ese año nos indignamos por el genocidio en Ruanda, pero celebramos la caída del apartheid en Sudáfrica. En Costa Rica tomamos conciencia de cuán interdependientes éramos. En lo ambiental nos asustó la alerta por el paso del huracán Juana en el 88 y nos estremeció el terremoto de Limón del 91. Creímos ajeno el conflicto étnico en Yugoslavia, pero lo comprendimos con el trabajo de la jurista tica Elizabeth Odio, como jueza del Tribunal Penal Internacional que juzgó los crímenes en esa guerra. Sincronizamos con la cultura transnacional. En el 85 tuvimos un campeonato nacional de breakdance y continuamos llevando el ritmo a la industria musical con el programa local Hola Juventud y con MTV Latino. En la facultad, continuamos con la protesta pacifista y a favor de movimientos como el de la diversidad LGTB y la defensa del ambiente. El 13 de septiembre de 1988 se volvió mítico cuando se hizo en el país el concierto Derechos Humanos Ya, organizado por Amnistía Internacional. En el 89 se firmó el primer convenio del Fondo Especial para la Educación Superior FES, para dotar de presupuesto a las 5 universidades públicas. A partir de entonces, las marchas para exigir el cumplimiento del FES se volvieron cíclicas. Manuel Formoso, Carlos Araya, Cinia Méndez y Ana Cecilia Escalante guiaron la decanatura. Soy Yenane Villanueva y así sonó nuestra segunda década en la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un podcast más del Petalab. Bienvenidos y bienvenidas a conversar sobre el soundtrack o la banda sonora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Soy Lorna Chacón y hoy vamos a hablar sobre la música que resonó en el ambiente universitario en la década de 1985 a 1994. Para eso me acompañan Hazel Barahona y Fernando López, quienes, al igual que yo, vivimos intensamente esos años en nuestra facultad. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, igualmente, Lorna. Bien, bueno, después de revisar esta lista colaborativa, este soundtrack en Spotify, podemos ver que es una lista muy diversa, con canciones en varios idiomas, inglés, español, italiano, portugués, entre otros, lo que refleja justamente la diversidad de nuestra facultad, porque igual es la diferencia de ritmos. Si bien en esa época pues yo podría decir que la reina era la música pop, sin embargo, en este playlist tenemos rock, tenemos trova o nueva canción, tenemos música tropical, música nacional, que quizás en esa época se habla de que era la edad dorada de la música nacional, el chiqui chiqui. Y también recordar que en esa época empezamos a consumir de manera masiva la música por televisión. El programa Ahora Juventud, música por televisión, por los caminos del rock, en fin. Así que bueno,
conversemos con ustedes sobre esta lista. Sin duda destacan muchísimas canciones, pero para ustedes, ¿cuáles son esas canciones emblemáticas? Vamos a comenzar con Hazel. Pues después de escuchar la lista ahí en diferentes oportunidades manejando, pues indudablemente es inevitable sonreír cuando se escuchan algunas canciones que traen recuerdos muy bonitos de esa época que vivimos. Yo pues se asocia sociales con trova, yo en realidad nunca fui muy de trova, pero como vos decís, la lista está muy variada. Creo que yo soy más de pop en español y todas las canciones en español pues que están ahí en la lista de alguna u otra forma también me llegaron, como quien dice. Fernando, ¿vos? Bueno, yo soy más de pop en inglés, y sí, digamos, hubo varias canciones en mi estadía en la universidad y en mi regreso posterior a la universidad, digamos que siempre me recuerda mucho mi estadía en la Universidad de Costa Rica, a la que quiero tanto. Y pues algunas canciones que tenemos en lista ahí en esta escaleta que vos nos diste, cumplen esa función recordatoria y de disfrute, pero también hay algunas otras canciones que no están por ahí. Por ejemplo, ¿cuál crees vos que hace falta en ese playlist? Hay una, digamos, que a mí sí me gustó mucho, digamos. Hubo como canciones icónicas, yo creo, de los que estuvimos en los 80 en la U, y que ya son clásicos de por sí también. Entonces, a mí esta canción Nothing Compares to You de Sinead O'Connor, digamos, yo la tengo muy presente porque es una canción de 1985, cuando estamos comenzando, bueno, a la mitad de esa década, precisamente cuando llegó el SIDA en Costa Rica, que es un referente, digamos, que por ahí faltó. Claro. Fue, digamos, como la histeria colectiva de ese asunto. Eso a mí me marcó muchísimo, eso sí me marcó mucho, me asustó mucho. Yo tenía 18 años, yo estaba en segundo año de la universidad, los medios de comunicación se sobrecalentaron, como me enseñaron a decirlo, digamos, en un curso de nuestro, ¿verdad? Y bueno, asociado a ese hecho tan importante de salud que permanece, también hubo muy buenas canciones. Esta canción es una melodía romántica, pero es como muy lírica, está cantada como de una manera melancólica, diferente. Era la primera vez que esta cantante salía al aire con 23 años, se ganó un premio Grammy, y no solo la canción, digamos, siempre me recuerda no la parte de la llegada del SIDA, sino que yo estaba comenzando la carrera. Es interesante porque todos tenemos épocas diferentes. En mi caso, por ejemplo, yo subí una canción de Luis Miguel, Ahora te puedes marchar, porque para mí el disco 20 años de Luis Miguel, que es una realidad completamente diferente a la que estás contando, ¿verdad? Muchos años después, nos marcó porque todos teníamos más o menos 20 años. Entonces, por ejemplo, era el despertar sexual, entrégate, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, que es bonito ver cómo vamos cambiando. Hazel, en tu caso, ¿qué canción te parece que no está en esa lista o qué canción subiste vos y por qué? Mira, yo fui y seré súper fan de Michael Jackson. Entonces, sí hay algunas canciones ahí, bueno, creo que hay como una, pero Remember the Time es una que a mí me encantó. Creo que fue una época de mucho descubrimiento, ¿verdad? Los 20 son una época muy intensa, es una década, personalmente creo yo que es muy intensa, en la que estás empezando y terminando una carrera, estás empezando un trabajo, estás empezando y terminando amistades también, otros ciclos diferentes de estudio y de trabajo. Y las de Michael Jackson a mí yo creo que de cierta forma marcaron muchos hits en el sentido de que él revolucionó muchas cosas, ¿verdad? Revolucionó la forma de hacer videos, bueno, los bailes eran espectaculares, todos queríamos bailar como él. Y creo que de alguna forma las canciones son eso, ¿verdad? Son una forma como de volvernos a un tiempo que fue muy bonito, que nos recuerda épocas que ya
pasaron hace ratillo, ¿verdad? Épocas tal vez en lo personal para mí como muy rebeldes, entre comillas, ¿verdad? Esa época como de cuestionamiento, de rebeldía, muy propio de la escuela de comunicación y de la facultad como un todo, ¿verdad? Se mencionaban ahora las marchas, las protestas, esa inconformidad, ¿verdad? Y ese tratar de hacer las cosas también un poco mejor. Yo estuve en la asociación, entonces también me acuerdo que había como mucha necesidad como de cambio, como de sentir que las cosas estaban moviéndose de alguna forma, ¿verdad? Siempre luchando por el FES y esa lucha continúa. Sí, aunque ahora uno lo ve, bueno, por lo menos yo lo veo así, digo, bueno, no, hay cosas que en realidad estaban bien, era simplemente como a veces la necesidad de sentir que uno estaba aportando algo y haciendo algún cambio también en la época. Claro. Fernando hablaba de canciones icónicas. ¿Qué canción te identifica con tu generación o que recordes alguna anécdota o que digamos que es ese como le llamamos, ese soundtrack, esa banda sonora, qué recuerdos, algún recuerdo en particular te trae a vos y después a Hazel que nos puedan compartir? Bueno, asociar, digamos, como algo importante que estuviera pasando en el país o en la universidad exactamente con la canción que voy a decir, no, pero sí fue como un impacto en la generación. Esta canción, Take a Breath Away, que es el tema de la película de Top Gun. Es una canción de 1986 en la que sale Tom Cruise. Entonces yo me acuerdo que fue como un éxito mundial. ¿Y qué puedo yo decir? Pues obviamente no marcó a mi generación como para hacer una lucha social, pero sí hubo como muchas reacciones y yo me acuerdo que las compañeras en las clases, hubo en una clase, ¿puedo decir el nombre del profesor? Sí, claro. Bueno, de Carlos Sandoval, cuando nos estaba dando en segundo año Teoría de la Comunicación, no, mentira, fue con otro profesor, con Luis. Fue con Luis en Comunicación Gráfica, que él salió hablando de tomas de esa película y también de la canción, porque estaba pegando muchísimo en ese momento y hubo una compañera de publicidad que cuando dijeron el nombre del actor, pegó un grito. Y yo, eso nunca lo voy a olvidar, era una compañera publicista y así como la más fan, como la más adolescente, y yo me quedé totalmente extrañado porque, claro, uno en ese momento estaba como muy serio, ¿verdad? Aprendiendo a pensar críticamente y muy serio yo, ¿verdad? En esa clase. Y cuando yo vi que esa compañera hizo eso, yo me quedé como viéndola de reojo y diciendo, pero es que no estamos en el cine, pero me sentí como en el cine Universal comiendo palomitas. Pero bueno, justamente yo creo que esa anécdota refleja la diversidad de esta facultad, que claro, puede haber gente pensando mucho en política y en economía, pero también otros que pensaban en el cine y en los actores de moda, que por cierto sigue igualito. Yo no sé qué hace ese hombre, pero ahora la película que hizo, Maverick, está igualito. Hazel, vos, ¿qué canción recordás que marcó que tu generación es un poco posterior? Sí, bueno, la mía y la tuya. Sí. Honestamente, vieras que lo pensé mucho desde que me mandaste la escaleta y hemos estado conversando de este tema hace un par de semanas y no logro como identificar una canción de todos, o sea, mía obviamente sí, ¿verdad? Y creo que las comenté ahora, todo lo que es pop español, pero no sé si vos te acordás de algo, digamos, particular de nuestros... Yo recuerdo una que se llama Everybody Dance Now, porque hicimos un trabajo y que no sé si te acordás, una investigación sobre qué programas de televisión consumían los costarricenses y la presentación final era una entrega de premios como los Globos de Oro. Ajá. Y una compañera tuvo que cantar esa canción, pero le hicimos una letra. Entonces ella iba cantando los resultados de la investigación en ese rap que originalmente era en inglés. Esa la recuerdo mucho. Bueno, pues ya tenemos que ir cerrando, así que ¿qué canción subieron ustedes? ¿O qué canción no puede faltar en esa lista? ¿Por qué subieron alguna? Mira, para mí las de Luis Miguel, como lo dijiste ahora, son como infaltables, ¿verdad? Del tiempo y Remember the Time de Michael Jackson. O sea, en realidad me hizo mucha gracia recordar la música nacional, ¿verdad? Como decías, la época dorada,
que se sentía hasta inocente, ¿verdad? Sí, bueno, y nadie hablaba aquí de la reina Madonna, ¿verdad? Yo no quisiera que este podcast se termine sin mencionar a nuestra reina madre Madonna, que nos marcó, creo yo, muchísimo. Ahí faltó la canción Like a Virgin. Correcto. Muy bueno, y muchas. Y vigente hasta la fecha. Y Fernando, ¿vos qué otra canción aportarías a esta conversa? Bueno, el tema de la película El Club de los Cinco, que se llamó Don't You Forget About... Don't You Forget About Me. Yeah. Ajá. Bueno, y está aquella otra, If You Live también, ¿verdad? Sí, ese es del 85. Y lo bonito que tuvo esa película es que fue como... A mí me llegó mucho y me hizo sentir mucha nostalgia, porque aunque era una película que hablaba sobre unos colegiales y los problemas que estaban teniendo con la autoridad de los adultos, era como una película que yo sentí como una transición hacia ya ser como un adulto joven, que en ese momento yo tenía también como 18, 19 años, pero lo que me pasó con eso fue que me llegó como mucho al alma, no sé por qué. Yo ya estaba como en segundo año de la universidad y al final lo que pasó fue que yo en ese momento estaba trabajando en el semanario Universidad. Ahí estaba el director Carlos Morales y hacíamos cada semana un análisis de cómo había salido cada edición. Entonces no sé por qué yo mencioné esa melodía y dije que me sentía como acabangado por haberla visto y las cosas que salieron y que me recordaron. Y entonces Carlos me llamó la atención y me dijo que ya era lo suficientemente hombre como para sentirme así. Entonces, bueno, sin duda otras épocas. Sí. Bueno, creo que nos podríamos seguir aquí conversando y tomándonos un café mucho rato más, pero pues para cerrar esta conversación y agradecerles su presencia acá en la Facultad de Ciencias Sociales, en los estudios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, creo que podríamos resumir esto en que esta facultad es rebeldía, es pensamiento crítico, es construcción social, inconformismo, solidaridad, pero también algo muy importante es disfrute, que tal vez no hablamos de eso y me gustaría cerrar con eso, que la vida universitaria no es solo venir a estudiar y a trabajar y a hacer horas, sino también a disfrutarla, la semana universitaria, los bailes que ustedes mencionaron de aquella época, el mítico Sapo y la Culebra, bueno, la venta de cervezas dentro del campus en aquella época, que hoy día eso es impensable y cuando los jóvenes escuchan eso creen que es mentira, pero es verdad, sucedió. Y bueno, y toda esa vida universitaria que construimos juntos y que esa música nos recuerda y nos acompaña hasta el día de hoy. Así que, Hazel, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un mensaje de despedida. Agradecerte el espacio, muy bonito, la verdad, venir a recordar y venir aunque esta no fue nuestra facultad, pero siempre la UCR es el alma mater de uno. Hazel se refiere al edificio, porque sí, nosotros estudiamos en el edificio viejo, que hoy se llama edificio de aulas, y ahora estamos acá en la ciudad de la investigación. Fernando. No, así es, todos tenemos siempre algunas canciones que nos recuerdan nuestras mejores épocas, y yo creo que hemos mencionado algunas de las canciones más importantes, más icónicas de la década. Sí. Muchísimas gracias, y esto es la universidad pública, así se invierten los recursos de los costarricenses, soñando, creciendo, construyendo, así que muchísimas gracias nuevamente y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias. Betalab presentó el soundtrack de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de podcasts de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR para celebrar la historia de las canciones que marcaron nuestro camino por la U. Agradecemos a todas las personas estudiantes, graduadas, docentes y administrativas que se unieron al Spotify del Betalab y agregaron canciones a los playlists que fueron la base de esta serie de programas, así como las personas ex-estudiantes que se sumaron a la conducción y participaron en esta serie de podcasts especiales. Para escuchar las canciones mencionadas en este podcast y los otros de las demás décadas, visita los playlists del soundtrack de la Facultad de Ciencias Sociales en el Spotify del Betalab. Equipo de producción, Ani Pérez, Lorna Chacón y Larisa Coto. Asistencia de producción, Sofía Ares y Jos Montero. Grabación, edición y post, Eugenia Coto, Alexo Sequeira y Armando Duarte. Coordinación del ICAM, Enrique Vega. Revisión histórica, Eugenio Quesada. Registro fotográfico, Carlos Gómez. Esta fue una producción del Betalab. ICAM, SCC, UCR 2024.